foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very... Estamos en el Faradio abriendo la ventana de la energía del cambio, que esta es la sección que hacemos siempre de la mano de Solabria, que es la cooperativa comercializadora de las energías renovables que tenemos en Cantabria. Y no siempre son conversaciones medioambientales. A veces también pues pensamos en cosas que sean un poco diferentes, que no sea una sección para hablar siempre de temas que más o menos versen sobre lo mismo. Así que, bueno, pues hemos pensado en que era un buen momento para acercarnos de nuevo, que hacía tiempo que no hablábamos con ellos, con After Perdices, que son Clara González y Jaime Martínez. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas, bien, aquí estamos. Bien. Bueno, momento veraniego, esto yo creo que para un proyecto que es cultural, ya sea de dar conciertos o contar cuentos o hacer obras de teatro, supongo que el verano quizás de esos momentos en el que más os suena el teléfono, o quizás en primavera para actuar en verano, ¿no? Bueno, yo creo que cuando más nos suena el teléfono en realidad es en primavera con todo el tema de ferias del libro y demás. Ahí sí se acuerdan bastante de los cuentacuentos, entonces pues es de agradecer. Ahora en verano, pues bueno, a veces que más, otras que menos, pero bueno. Los circuitos un poco también en verano, pero vamos. Y luego Navidad también es una época que también se acuerdan la gente. Oye, desde aquí una reclamación de que son para todo el año. Para la piscina, para la playa también. Sí, bueno, caben en cualquier sitio. Sí. Realmente es que los cuentos, tú no cuentas a tu hija o a tu hijo un cuento más un 19 de diciembre que un 14 de marzo, ¿no? Exacto, sí, claro. Exacto. Y luego que también, que a veces parece que también son para adultos y también son para adolescentes, que es un poco ahí siempre y nos gusta y es complicado que te llamen para jóvenes y para adultos. Sí. Pero bueno, poco a poco. O sea, diferenciando un poco el público, y este verano también nos toca público diferenciado, ¿cómo lo tenéis? Más infantil. Sí, más infantil, más familiar, vaya. Sí. Pero bueno, en general, nuestra forma de contar y demás, los adultos se lo suelen pasar bien, porque, bueno, pues jugamos mucho con el lenguaje, hacemos muchas bromas, que al final pillan ellos, y los niños se quedan un poco locos, pero bueno, se ríen porque se ha reído el padre, ¿no? Además, porque en una sesión de cuentacuentos, claro, se supone que el protagonismo lo tiene quien cuenta, pero también se supone que los más pequeños, con lo cual, si de repente son los padres los que se ríen por una broma, dicen, oye, pero ¿por qué se ríen los mayores, no? Claro. Sí, no digamos si el padre o la madre sale a hacer algo, bueno, eso ya es la leche porque tu papá. Y sí, es algo, en realidad los cuentos siempre se han contado en comunidad. Que o sea, en realidad tradicionalmente no se pensaba que era para niños, era en comunidad y ahí estaba quien estuviera. Y en muchas sociedades sigue siendo así, ¿no? Pero bueno, en la nuestra, que somos, pues, que está bien, que cuidamos a la infancia y que eso, pues bueno, intentamos separar las edades. Es verdad que las primera infancia, que ahora, bueno, tendremos que dedicarnos a ella porque vamos a tener un bebé. Sí. Así que la primera infancia, como todavía el lenguaje no está muy desarrollado, pues a veces las sesiones tienen que ser diferentes. Los cuentos igual no es lo más ideal. Pero bueno, a partir de que ellos ya manejan, pues cada uno recibe lo que recibe de un cuento. Entonces, en realidad, lo ideal es que el público sea lo más diverso posible. De hecho, molaría que estuviera la hermana adolescente, pero entiendo que es difícil, porque eso no los puedes obligar. Claro. Pero en realidad, mola, cuando hay más diversidad, ya no digamos si hay abuelos o abuelas, eso es maravilloso. Sí. Eso es maravilloso, porque ya es todas las generaciones, ¿verdad? Y es cuando mejor suelen salir las sesiones. Bueno, también debe ser bonito cuando consigues que el adolescente también vaya a un cuentacuento con su hermano o con su hermano pequeño, ¿no? Que a lo mejor pues él tiene 13 y la hermana tiene 7, por ejemplo. Y que... Hasta ahí sí. Hasta ahí se puede llegar. Los padres y madres que os escuchen dirán, bueno, hasta ahí. Pero bueno, yo qué sé, cuando a veces se lo encuentran, que es un poco eso, ¿no? También como algunos padres o madres, ¿no? Los padres o madres están como un poco más presos, ¿no? Porque al final llevan al niño, pero hermanos mayores adolescentes que también, que se lo encuentran como, bueno, me tengo que quedar con el pequeño, qué rollo tal. Luego eso, ¿no? Pues se lo pasan bien. O los de 10, que a veces de 11, que se creen ya, son ya más mayores, pero luego ven que nosotros contamos
depende un poco también del estilo y todo, ¿no? Sí. Pero a veces sí de hecho, no se os cuenta cuánto lo disfrutan mucho ese tipo de niños. 10, 11, 9, sí. claro, porque toda la primaria. Ellos ya pillan la broma, pillan las segundas intenciones. Su lenguaje es más complejo, claro. Bueno, felicidades por la buena nueva que habéis anunciado hace un momento. Gracias. Gracias. Me pregunto si no lo terminaréis utilizando o tendréis esa intención, o no muy intención, pero que os salga el tener alguien crítico en casa que os diga, por aquí sí, papi, por aquí no, papi o mami. Hombre, esto es maravilloso, ¿no? Pues depende de lo que se canse de nosotros. Está guay tener un público en casa, pero hombre, tampoco se puede abusar. Voy a preguntarle a Julianini, que sí. tiene unos cuantos críticos en casa, a ver cómo están de cansados. Hombre, yo por lo que sé de Compás, efectivamente, narradores, pues sí que le cuentan a sus hijos cosas y les preguntan, que les parece normal, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros pues hemos tirado hasta ahora de hijos de alguien, o vecinas, o... Es bueno probarlo, sí. La verdad que sí, porque, bueno, pues ver si realmente funciona con las crías y eso. Llegará un momento que a lo mejor crezca lo suficiente para decir, bueno, si lo probáis conmigo, a lo mejor me toque llevar un porcentaje, ¿no? Claro, también, claro, ahí ya, puede ser. Menudos son. Bueno, sí. El caso es que, bueno, el proyecto After Perdices lleváis ya 12 años en camino, recorriendo un montón de lugares. ¿Hasta dónde habéis llegado? Aquí esto ya es pregunta geográfica, cultural o del ámbito que queréis. ¿Hasta dónde diríais que habéis llegado con After Perdices? Hasta Ecuador. Hasta Ecuador. O sea, Ecuador, porque hemos vivido en Ecuador. Y allí también presentamos un cuento que luego de hecho se publicó, que es El viaje de Silvio. Así como máximo yo creo que sería eso, ¿no? Sí. De lejos. Sí, de lejos, está claro. Pero bueno, pues llegar en realidad, no sé, es una pregunta que depende, porque a mí me hace mucha ilusión cuando vamos a sitios pequeños y la gente se lo goza, la verdad. No sé, la última sí que recuerdo Los Tojos, fuiste, o por ejemplo esta que eso fue maravilloso, esa selección de mujeres que había. Ah, sí. Ostras, ¿dónde era eso? Es que me da rabia, era Ciguña, pero hacia el sur. Bueno, esos lugares no que de verdad, que se te invitan ahí luego a una leche con galletas y es que eso es lo chulo de los cuentos, porque además, como no tienen bueno, ahora hablaremos porque este país ha crecido también y ahora tenemos, no voy a decir superproducciones, pero bueno, cosas más, con un montaje más teatral. Pero hay muchísimas cosas que hacemos que se pueden llevar en una maleta y entonces es lo guay, ¿no? Poder ir a cualquier esquina y rincón, ¿no? Sí, yo así, lo más lejos en ese sentido de recóndito o de pequeño y demás, con Pedrada Medieval, que es una cosa más para adultos y tal, que bueno, es que es como una charla con romances medievales y canciones y demás. Gracias a la UNATE he llegado pues eso, a un montón de sitios de los que les ceden para las aulas y demás, en Villacarriedo, en Mataporquera y tal, que son curiosos de ver. Y la verdad que trabajar con adultos mayores mola un montón. Mola muchísimo. Es súper recomendable para quien pueda hacerlo. O sea, que estáis en fase de crecimiento, que ya habéis llegado a Ecuador, que eso significa que como mínimo os falta la mitad del camino por recorrer, ¿no? Sí, bueno, tenemos a colaboradores muy guays. Jaime está dedicando más a meter también música y eso. Sí, tenemos a David Pérez de Los Cámbaros, que seguramente, bueno, pues a la gente a quien le suene, que es un súper músico. Y estamos haciendo eso, pues cuentos tradicionales, con canciones tradicionales metidas en todos los cuentos. Él también cuenta, yo también toco, entonces es una cosa bastante chula. Y luego Las Barbas del Dragón, con David Murillo, que es una obra de teatro infantil que escribió él sobre el tema de reciclaje, pero está muy bien montada porque está montada sobre una obra de aventuras con personajes mitológicos
y los personajes son títeres gigantes que están hechos también con material reciclado. Y la verdad que mola mucho, es muy redonda, muy redonda. Ya, yo actuaba hasta que Jaime me dijo que agacharme tanto mejor no. Porque claro, son títeres gigantes. Sí, lo están tirando por el suelo. Pero bueno, volveremos a hacer de Anjana en algún momento. Sí, claro. Y nada, esa, por ejemplo, sí que de temática medioambiental, ya que estamos en la sección de Solabria, sí, de los viernes, esa sí que es una obra de temática ambiental. Aunque está pensada para calle, pues la hemos hecho también en teatro, pero bueno, es teatro de calle, también se puede hacer, tampoco es que sea... Yo digo lo que he dicho antes porque hasta Peri está acostumbrada a ir con nada, pero realmente tampoco es que las barbas sea una cosa... Pero bueno, como ya tiene música, ya tiene... Sí. Ya nos... Pero vamos... nosotros... Me comentabas con el tema de los cuentos, diferencias, un poco hablar del oficio. Claro, aquí no hay cuarta pared. En principio tú con el público interactúas. Y sin embargo en esta, pues aunque interactuamos porque no lo podemos evitar, al final somos 3 cuentacuentos, porque David también es narrador. Sí. Pero bueno, hay un poquito más de eso, de escenario. Pero siempre somos muy... ¿no? Yo creo que es una característica de la narración respecto a otras artes. Sí, que es complicado mantener la cuarta pared porque al final, pues eso, si alguien dice algo, lo metes dentro del cuento, si un niño pues está participando más, pues también hay que escucharle o no, ¿no? Pues dependiendo un poco también de cómo vaya la sesión. O sea que sí, es un poco diferente, no es un monólogo. Por eso hay mucha gente que dice que no se puede grabar la narración, aunque en la pandemia lo hicimos para ofrecer contenido cultural y eso, pero claro, es en vivo. Sí. Eso es un poco también... Un poco manteniendo la magia de siempre, ¿no? De lo que ha sido siempre un cuentacuentos, de las cosas que se te ocurren para contar, el cómo las cuentas y precisamente cómo permites la intervención del público, del que pueda ser, bueno, impertinente o simplemente sincero cuando quiere expresar algo sobre lo que está escuchando y que lo puede entender mejor o peor, pero lo entiende a su manera, ¿no? Con lo cual, yo creo que este es el arte que, claro, para mí hay una pregunta muy importante. Ahora estamos acostumbrados a ver que los niños, ya los muy pequeños, a lo mejor no de manera constante, pero ya están muy familiarizados con ver el YouTube en la televisión o con ver el teléfono móvil. Y los cuentos, o sea, se siguen quedando igual cuando escuchan un cuento que hace, por ejemplo, 12 años. Bueno, eso es una pregunta difícil, un poco de psicólogo, pero no sé, ¿qué opinas tú? Yo ahí creo que es una buena pregunta además para bibliotecarias, porque... Digo bibliotecarias porque casi todas son mujeres, porque ellas son las que han visto pasar como a más cuentacuentos diferentes y tal a lo largo de los años. Yo, por ejemplo, comentándolo con Ana de Los Corrales, ella me decía que no, que para nada, que los niños no escuchan como antes, ni mucho menos. Yo tengo bastante buena experiencia en nuestros cuentacuentos. En general, los niños... Nuestros cuentacuentos somos un poco pesados, o sea, nuestros cuentacuentos son 45 minutos, una hora, normalmente son largos. Máximo, pero sí. Y los niños sí que suelen quedarse, sí que suelen escucharlo, no se levantan y se piran. También es verdad que somos muy libres con eso, o sea, nosotros, pues bueno, tenemos nuestro ego como todo el mundo, pero entendemos perfectamente que un niño es un niño y que pues tiene el cuerpo que tiene y se aguanta lo que se aguanta, entonces... Siempre lo hemos dicho, que si hay alguien que está cansado o que se está aburriendo, lo que sea, que se puede ir, que no pasa nada. No sé, yo no sé si hace 12 años, cuando empezamos a contar, escuchaban mejor que ahora. Yo por lanzar una cosa, yo creo que en realidad lo que sí se nota, más, aparte del tiempo, que es lo que dices tú de más generacional sería, yo noto los que están acostumbrados y los que no. Eso sí. Eso sí que es clarísimo. Por ejemplo, en calle, que es a mí me gusta la calle, pero es durilla. A veces, pues sí que hay niños que no están nada acostumbrados y lo notas en cosas, un poco si quieres el ritual de ir a un espectáculo, ¿no? Y luego cuando vienen chavalas y familias que están acostumbradas, es que se nota muchísimo, muchísimo. Entonces yo lo que diría es que hay que contarles desde muy pequeños, acostumbrarles a ese ritual, entre comillas.
Pero bueno, es un verdadero ritual, es un espacio a cuidar, un espacio y que eso es lo que va a darles. Y siguen siendo seres humanos, está comprobado que el cerebro no nos ha cambiado, tampoco es como, no han pasado tantos millones de años, entonces pueden perfectamente, esta generación también puede y lo disfruta y claro que sí. Lo que pasa es que hace mucho el hábito, hace muchísimo el hábito, eso sí que es verdad. Entonces es más eso. Que hasta dónde influye la pantalla, esa ya es una pregunta que me parece un poco de especialista. Evidentemente, a veces cuando no están acostumbrados sí que notas que no entienden muy bien lo que es en vivo. O sea que, y puede ser, ¿no? Estás acostumbrado mucho a la pantalla, que al final la paras cuando quieres, la ves al ritmo que tú, ¿no? Y esa persona no está ahí, porque a veces te hablan de una manera que no están entendiendo que oye, que eres de carne y hueso, ¿no? O sea, eso sí pasa. Pero es más costumbre o no, yo no creo que sea porque tengan X edad o sean de... Sí, es justo eso, que hay gente que no entiende, pues eso, que estás ahí, que te distraes, que eso. Bueno, pues que son cosas que pues no pasa cuando estás viendo un vídeo. Pero vamos, que hay adultos que no lo entienden, ¿eh? O sea, que no es una cuestión de los niños. Eso por supuesto, siempre todo lo que decimos de la infancia es porque los adultos, o sea, eso clarísimo. Bueno, ese momento, el ritual, como decías tú antes, Clara, claro, está el ritual dentro de un domicilio, que el típico es cuando toca irse a la cama y entonces es el momento de contar un cuento, pero quizás es algo que se podría cuidar en el espacio educativo, ¿no? Cuando empiezan a ir a la guardería y al colegio, cuando están en primaria, que a lo mejor hubiese ratos dedicados precisamente a eso por cuidar ese ritual, que está muy bien el de la casa, pero también está muy bien el de hacerlo en grupo, ¿no? Sí, hay gente que lo hace muy bien, por ejemplo, hablaba de las bibliotecas antes, el tema de la hora del cuento, y se intenta trabajar ese espacio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Cavada se hacían cuentos con pan y chocolate y contaban madres, padres y también se cuida bastante. Sí. Y en algunas escuelas infantiles también, o lo tienen o de comienzo o de cierre, por lo que yo sé, que yo soy de secundaria. Pero yo sé que sí que es un espacio que lo tienen a veces o de cierre o de apertura, y de hecho nos han llamado a veces para infantil en esos momentos. Es verdad que luego se va perdiendo, desgraciadamente, a medida que avanza la primaria, no digamos en secundaria. Yo he iniciado alguna clase un poco más tutoría con una historia corta o algo, pero bueno, quizás más extraño. Pero se puede y es una manera de centrar la atención muy buena. Porque, ¿no? Abrimos un espacio distinto, ahora vamos a contar esto. Si ya tocas música, como es el caso de Jaime, pues ayuda mucho a cambiar el ambiente. Y entonces ya luego para hacer otra actividad de concentración se nota mucho, sí, o sea, a ver, los cuentos de contarlos porque sí, ¿vale? Pero es cierto que tienen beneficios instrumentales y este es uno, o sea, ¿no? O sea, sí, de todas formas es que sobre el término cuento como que recaen muchas expectativas y muchas ideas preconcebidas. Y no está mal, ¿eh? Porque podemos imaginarnos lo que sea, ¿no? Pues una sesión de cuentacuentos que tiene quizás algo más que ver con el arte escénico o alguien leyendo un cuento en una cama o, bueno, pues hay una serie de ideas. Pero si nos lo planteáramos como que contar un cuento puede ser como contar un chiste, no nos resultaría tan extraño ni tan diferente, ¿no? O sea, bueno, yo qué sé, a mí me gustaría romper un poco esa vara porque contar un cuento es algo muy amplio, se puede hacer de muchas maneras. Y sobre todo lo importante es que no se va a repetir exactamente igual nunca, aunque sea la misma persona, el mismo espacio y los mismos instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que apreciarlo como eso, como una cosa irrepetible, como todo el arte en vivo. O sea, creo que escuchar una canción o lo que sea, tocada en ese momento, ¿no? Sí, todo el arte en vivo no se va a volver a repetir nunca de esa manera. Entonces es un espacio, es un regalo que te das con esas personas que están presentes. Eso también cuando vas a un sitio y hay menos gente, ¿no? Pero bueno, da igual, pues con esa gente vamos a montar esto, porque tienes que recordarte lo que no importa tanto cuánto es ese momento, ¿no? Y será como... Y es verdad que en el fondo, aunque has preparado, por supuesto, unos cuentos, unas tal, sí, pero no sabes cómo va a ser la sesión del todo. Siempre hay muchas sorpresas y eso es lo que te
bueno, eso es lo que te anima a volver en realidad a otra sesión. Bueno, eso... Es como un espacio cultural donde se puede tener un guión, pero no encorseta todo lo que va a suceder, ¿no? Con lo cual, claro, me apetece preguntaros si veis algún cambio, haciendo un poco referencia a esto de la generación que ahora ya realmente pantallizada desde el principio, que prácticamente desde que nacen, si veis algún cambio en la manera de escribir los cuentos. Hombre, ha ganado mucha importancia lo visual, ¿no? Cada vez hay más álbumes y más, y quizá tenga algo que ver. Sí. Bueno, para mí un poco es el tema de los recursos y un poco lo de vincularlo a Internet, a recursos audiovisuales y tal, que es una cosa que antes podía ser como una novedad y ahora es un poco más la norma. De hecho, yo me quedé bastante loco el otro día. Sacamos un cuento en verano, Casquito de Bellota, y el otro día estábamos presentándolo y muy bien. Yo en la presentación, por hacerlo también un poco también distinto, ¿no? A la experiencia de leerlo en casa o de lo que sea, hay unas partes en verso que yo las hago con música, ¿no? Y al terminar el cuentacuentos me dijeron, oye, ¿y no tiene ningún QR el libro que nos lleve a la canción grabada o si lo queremos escuchar en casa? Y yo me quedé loco porque es como... No, porque yo preparo la canción para las presentaciones, pues no se me ha ocurrido. O sea, quiero decir, yo no concebí el libro pensando en grabar las canciones que subiría a YouTube y que luego interpretaría en directo, no sé qué. Entonces, claro, ese tipo de cosas es una manera un poco de pensar más en la línea de ahora, que es lo que yo veo, ¿no? Que todo te pueda remitir a otra cosa, que tal, que no sea solamente el objeto del libro, sino que el objeto del libro se expande, ¿no? Como la realidad aumentada, ¿no? A otras cosas. Es lo que yo noto así como más nuevo, además de que, por supuesto, hay un peso gigantesco de la ilustración. Sí. A veces incluso demasiado, al punto de que hay cuentos que no tienen un texto que plantee realmente nada, o que plantee una cosa así con mucha riqueza, pero tiene unas imágenes alucinantes y sale para adelante, ¿no? El cuento. No sé. Bueno. Hay cuentos clásicos maravillosos que yo creo que solo se van a poder recuperar contándolos, porque el libro en sí ya no va a traer libros que yo tengo que leo, pero son toda letra. Entonces puede que algo de eso sí haya, ¿no? Nos hemos acostumbrado a mucho. Y bueno, esto de los recursos, pues sí, pero bueno, el objeto libro no está en un mal momento, ¿eh? No, tampoco. Al mismo tiempo sigue vendiéndose mucho. Además, los niños y niñas son los que más leen, ¿no? Está clarísimo. O sea que, bueno, tampoco podemos llorar. Aunque esta pregunta igual es más para una librero. pero que nosotros vendemos lo que hacemos. O sea, ahora Jaime saca este cuento. Pero bueno, no es la única principal... lo que nos dedicamos, entonces, bueno. Pero no parece que este tampoco... No han terminado de triunfar los libros virtuales. Sí que hay algo de audiolibro, yo tengo alguno y pues hemos también hecho alguna cosa, pero no termina de... Yeah. Bueno, el formato podcast que vosotros pues lo manejáis, ¿no? Mucho más que... Sí que hay mucha ficción sonora, ¿no? Y eso también es una manera de llegar a la narración. Sí. Y bueno, pues nosotros sí hemos escuchado algunas, Jaime ha dado alguna más y hay algunas que están muy bien realmente, o sea que... Bueno, yo sí se usa con las mismas premisas de que la narración sea el centro, de que la historia esté cuidada, de que... Pues eso. Sí que es verdad que a veces te encuentras libros de infantil que dices, ¿dónde está la historia? O sea, y eso sí dices, bueno. Pero eso probablemente sea un problema de investigación del autora de que no conoce pues más narración, ¿no? La narración infantil es igual de rica que la narración adulta. Pasa que, bueno, a veces no se conoce. Bueno, sí. Pero es igual de rica, o sea, hay todo tipo de libros infantiles, hay todo tipo de historias, algunas son muy complejas, muy profundas, hay de todo. Supongo que cuando quieres ambientar una historia, evidentemente estamos en 2025 e ir totalmente en contra de la tecnología y del apoyo que pueda tener la imagen, realmente es remar en un río que te arrastra y si remas
todo el rato en contra no te va a servir para nada. Pero a mí lo que me parece muy importante cuando hablamos de cuentacuentos, de ambientar una historia, sobre todo que no pongas demasiados elementos que impidan el desarrollo de la imaginación de quien está escuchando, ¿no? Claro, eso es lo que te decía, de que la narración sea el centro, ¿no? Claro. Y de que permita incluso que cada uno se lo imagine un poco. La ilustración debe acompañar al texto. Hay ilustradoras muy buenos, ¿no? Que lo hacen a la vez, incluso Jaime ilustra sus cuentos también. Pero bueno, esto me ha recordado un poco lo del ambiente, que también como estamos en esta sección, nosotros hacemos una cosa que se llama paseos contados, que yo lo defiendo un montón, la verdad, aunque que es eso, como ir por un sitio interesante porque es a nivel etnográfico o interesante a nivel medioambiental, y entonces en cada parada vamos a elegir un sitio específico para contar un cuento que tiene que ver con ese sitio, ¿no? Claro. Pues hay un río, hay un lavadero, ahora se hace bastante. El que en Cantabria lo hemos hecho varias veces, que ha salido siempre muy bien. Y creo que es una manera como de incentivar la imaginación, pero un poquito más allá de la pantalla, ya que hablábamos de eso, ¿no? Y de la imagen. Entonces, bueno, se pueden también recrear espacios. Lo bueno es que el cuento puede salir a la calle, por lo que digo, porque es un formato fácil. Y entonces aprovechar la naturaleza también como espacio. Porque si hay algo que está en todos los cuentos es la naturaleza. De hecho, la naturaleza es a veces un personaje más. Sí, de la historia, clarísimamente, la literatura en general, pero... Sí, y bueno, en cuanto a cortar la capacidad de imaginar de la gente, pues yo qué sé, también yo diría que los chavales también pues son como los adultos, y hay chavales que son más inflexibles que otros, y al final, como todo el tema escénico siempre es un juego de creerte un poco lo que está pasando o lo que te están contando, hay chavales que no entran. Y no sé, tampoco creo que no tenga capacidad de imaginar, sino que, bueno, pues no entran. Yo recuerdo una vez que usé un calcetín como una corbata y... ¡Eso es un calcetín! Y digo, sí, claro que sí, pero estamos jugando un poco, tal. Pero no es un calcetín. Y bueno, pues nada, tampoco vas a poder discutir con un niño y vas a parar el espectáculo por eso. Pues oye, pues él se ha quedado con que es un calcetín y con que yo soy idiota, pues se lleva eso para casa. No pasa nada. Un poco idiotas somos, ¿no? Pero, pues eso, que yo que sé, que tampoco, es que no sé, no me gusta tampoco achacarlo a nada concreto. O sea, al final, yo que sé, hay una parte de educación, hay una parte de libertad, hay una parte de cómo es cada uno. O sea, no todo digamos que fallamos en cómo se hacen los libros, o en cómo se han contado los cuentos, o en cómo se han apoyado las cosas. Creo. Hay cosas que nos cuesta más imaginar que otras. Entramos... Lo que dice Jaime es muy importante. Si entras a jugar o no entras. Cuando están completamente metidos en el juego, se creen lo que sea, entran al juego. No son idiotas, saben que es un calcetín. O sea, no es... Claro. ¿Vale? Pero entran al juego, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, si también entra el adulto acompañante, ya maravilloso. Eso es lo que yo creo. Cuando el adulto no entra por lo que sea, pues la niño a veces pasa, pero a veces sí le afecta, por ejemplo esto, ¿no? Porque es como, guau, mi madre ya está. No sé, o sea, es normal. Entonces ahí hay muchísimos factores. Y luego, pues es verdad que son muy distintos, ¿no? Y cuando llevas una ilustración, hay algunos que les gusta y otros que pasan de ella. Los que quieren copiarla exactamente igual, ¿no? Y dibujarla, y otros dicen, no, a partir de aquí voy a hacer otra cosa. Con los talleres de dibujo después, o lo que sea, ¿no? O recrear lo que sea el cuento. Bueno, creo que sí, que hay que dar espacio a esa libertad y que cada persona... También cada niño es distinto y cada niña. O sea, no solo cada persona adulta, ¿no? Que eso es verdad, que se nos olvida. No sé. Entonces, bueno... Yo creo que por eso puede ser bonito, esto lo estoy diciendo como una persona mayor que hace esta cosa de persona mayor, de que cuando va a ver una peli al cine o ve un concierto, después comenta la jugada con la gente que ha ido, ¿no? Y esto yo creo que también tiene que ser algo de lo que más mola de una sesión de cuentacuentos, que después ellos hablen, porque lo acabáis de decir, no todos los niños son iguales y de repente hablan entre dos amigas de un cuento y una lo ha entendido de una manera y la otra de una manera totalmente distinta, ¿no?
Siempre, yo cuando acabo una sesión, siempre les digo que lo transmitan lo contado. O sea, que se lo cuenten a su abuela esa noche, que se lo cuenten a otra amiga. Eso sería lo súper guay. Y de hecho, a veces sí nos escriben en familia, es verdad, de, ojo, no para con la cabra montesina. Este es un hit. Eso es uno de nuestros hits. Entonces, o por ejemplo, con el libro este de Casquete de Bellota, pues hay una niña muy cercana que es hija de una amiga que no para de hacer rimas, se inventa ella y entonces nos dice, va a ser rapera y nos reímos. Sí. O sea, ellos también, eso que decía Jaime de expandir en redes o en expandir en formatos, también eso es la manera tradicional de expandir es esa. De expandir el cuento más allá. Y es que están para eso. Los cuentos son, ¿cómo decirlo? Como una excusa de conversación. ¿Vale? Esto también lo digo por este debate de que hay cuentos muy duros y muy violentos. Bueno, pues son la excusa para hablar de esos temas. Si es que ves que te ha llegado, que te ha tocado, pues igual es por algo, ¿no? Igual hay que hablarlo con tu niña. Entonces, eso es la excusa para esa conversación, sí. Claro. Pero bueno, a veces será de manera espontánea y lo vivimos en la propia sesión, después del cuento, y a veces pues supongo que serán, claro, en el ámbito familiar y así tiene que ser. Bueno, en realidad esta es la historia de la humanidad. Siempre ha habido gente que cuenta historias o las que ha vivido personalmente o las que le ha contado otra persona, ¿no? Y al final esto se va haciendo como una bola que va llegando a muchos sitios y me imagino que vosotros por el proyecto de After Perdices, porque encima habéis vivido en un sitio como Ecuador, me imagino que le daréis una tremenda importancia al intercambio, ¿no? A que de repente allí se escuchen los cuentos de aquí o viceversa, que aquí escuchemos los cuentos de allí, porque te cuentan a lo mejor historias que van un poco de lo mismo, pero contadas a su manera, ¿no? Sí, totalmente. Se la dejo a Jaime, la de la narración, la variación. Sí, totalmente. Lo más rico de... Bueno, nosotros contamos mucho cuento tradicional y los cuentos tradicionales, gracias a filólogos muy frikis de todo esto, pues hay una tipología muy concreta y hay un número, digamos, limitado de tramas en los cuentos tradicionales, ¿no? Que se puede identificar a lo largo de todo el mundo. Y estos cuentos han ido viajando y han ido cogiendo, pues esos sabores, ¿no? De diferentes sitios. Y ha pasado lo mismo con las canciones. Y claro, al trabajar con las dos cosas es un mundo muy rico y muy interesante. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo saltan cuentos como los cuentos del diablo, los cuentos que aquí tenemos más que conocidos. Y ves, pues, ¿no? Como de repente, aunque el conflicto sea el mismo, la resolución es distinta o se utilizan otros elementos o, bueno, la verdad es que no se me ocurre ahora ningún ejemplo, pero sí que es algo muy chulo. Es una cosa que yo disfruto mucho. O sea, ver el mismo cuento, ¿no? El romance de Delgadina, cómo se cuenta en Canarias. Que sí. A veces también lo aprovechamos, ¿no? Porque decimos, esta versión nos cuadra más con nuestra forma de ser y también está bien que en esto lo contemos. O sea, a veces, claro que eliges la versión. Bueno, sí. No dices, este cuento no lo voy a contar, pero voy a contar esta versión que, al final la chica habla y no está sin nombre toda la historia, ¿no? Por ejemplo. Hay que decir que aunque nos gustan mucho los cuentos tradicionales, debrozamos bastante. Quiero decir que al final buscamos mucho, leemos mucho y elegimos mucho. Y luego también hay cosas que las cambiamos deliberadamente, pero no por cambiar y destrozar el cuento, sino porque, bueno, pues es que nos parece que ha envejecido mal y planteamos el mismo conflicto, pero cambiando alguna cosa. Por ejemplo, hay un cuento que cuento con David Pérez, que comenzaba el conflicto con un príncipe que se encontraba con una mora, puesto así tal cual, que estaba haciendo algo que no le gustaba y entonces la mora le maldice, ¿no? Entonces decimos, bueno, porque tiene que ser una mora, ¿no? O sea, sí, y lo hemos cambiado por una señora que está cagando en medio de la carretera. Entonces, pues bueno, pues ya ahí hay un conflicto. Es un conflicto que todo el mundo puede entender, que se puede reír y tal. Y luego encima esta señora resulta que tiene poderes y le maldice al príncipe. Pues vaya, ¿no? Qué movida. Y no has cambiado el cuento en lo esencial, que es que eso tiene que pasar, que al príncipe le tienen que maldecir.
Pero bueno, pues eso, hay formas. Es que ya te digo que... Hay que estudiar el cuento y su contexto para ver qué cambio le admite y qué cambio no. Claro. Y cuando ya es mejor que cojas otro cuento. Que yo te lo digo así. Si ya no va contigo, pues... Y es muy chulo coger otra versión porque estás manteniendo algo que se ha contado y dando un mensaje muy importante, yo creo, que es que la tradición no es homogénea. O sea, la tradición existe, pero no es homogénea. O sea, la tradición es diversa ya en sí misma. Entonces, buscar una versión que va... Cuando la gente dice, pero este cuento es tradicional, pero si habla de un hombre que tiene genitales femeninos. Sí, este cuento es tradicional. Sí. ¿Sabes? Entonces, esto es muy potente, porque esa conversación que digo, esa excusa, pues encima se puede actualizar, lo que sea, ¿no? Pero ya estaba en la tradición, porque a veces nos imaginamos a antepasados, y que somos de historia, además Jaime y yo también, nos imaginamos siempre como siempre iguales, ¿no? Todos iguales y pensaban igual y no había... Y eso no es la verdad, no es la realidad. Entonces, claro. Pues para terminar, chicos, ¿cómo se puede contactar con After Perdices para futuros bolos? ¿O no queréis decirlo porque ahora vais a tener un parón? No. Sí, claro que sí. Volveremos. Claro que sí. Pues realmente lo gestiono yo. Puede ser a través del email de After Perdices, afterperdices@gmail.com, a través del mío personal, Jaime Mart de Martínez, MART89 o llamando también 644-347471. En redes estamos en Instagram y en Facebook como After Perdices, también está la página web. Sí. Y bueno, ya si estás con promoción, pues aquí está el libro último de Jaime, que se va a ver al revés, porque las pantallas es lo que tiene. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, sí. que están en algunas librerías ya. Está en La Vorágine, en La Libre, también está en Global, está en Santander en varios sitios. En Santoña también está, en Solares, en Yume y ahí no me sale el nombre de la otra librería. Y bueno, en la Acabada está en la ferretería La Barata, que hace un poco las veces de librería y de todo un poco, sí. Allí con Miguel. Así que, bueno, pues está en todos estos sitios. Y en internet, y nos podéis también escribir. Pues Casquito de Bellota el libro, After Perdices el proyecto de contar cuentos, que van a tener un otoño maravilloso seguro. Van a seguir contando un montón de cosas por ahí por Cantabria. Así que Clara y Jaime, como siempre... Un placer charlar contigo contigo, no, con vosotros. Y muchas gracias por la llamada del Faradio. Muchas de nada, a vosotras. Nos vemos. Un abrazo.